especializado en la parte de patología musculoesquelética y hoy vamos a hablar, he preparado un webinar sobre la ecografía de codo y la muñeca. Veremos sobre todo, nos centraremos en la anatomía y en la técnica para realizar este tipo de ecografía. Entonces, bueno, para empezar, vamos a hablar un poquito, ahora, dependiendo del conocimiento que tengáis sobre la ecografía, pues para iniciar, decir que en ecografía nos referiremos habrá varios términos que manejemos sobre la semiología ecográfica y sobre todo el principal de ellos será el concepto de ecogenicidad. La ecogenicidad es la cualidad, el brillo que obtiene la imagen, o es como se le llama a la calidad que tiene la imagen. Sobre todo nos centraremos en tres términos que son isoecogénico, es decir, cuando comparamos una imagen con otra, es decir, que tiene, isoecogénico significa que tiene entre dos estructuras diferentes, tendrán la misma ecogenicidad, es decir, la misma cualidad de brillo en la imagen. Hiperecogénico, cuando tiene un mayor brillo respecto a la imagen o la estructura con la que estamos comparándola, e hipoecogénico cuando tiene un brillo menor, por lo tanto es más negro. En el sistema musculoesquelético, normalmente vamos a utilizar sondas con una alta frecuencia. Como vamos a estudiar estructuras muy superficiales, necesitamos mayor frecuencia. Es un poco el contraste con, por ejemplo, las sondas curvas que se utilizan, algunas las habréis ya visto, son las que se utilizan en abdomen y tendrán menor frecuencia porque necesitamos llegar o valorar estructuras de mucha más profundidad. En el caso del aparato musculoesquelético, sobre todo lo que vamos a ver son músculos, tendones, vasos venosos, nervios, que se encuentran pues, a menor profundidad que todas las estructuras del abdomen. O existen pues, otro tipo de sondas que tienen una frecuencia intermedia o incluso menor frecuencia que las sondas curvas. ¿Vale? Pero en musculoesqueléticos siempre van a ser estas sondas que también se denominan planas, porque son las que tienen mayor frecuencia. Empezando por la exploración ecográfica del codo, vamos a dividirla en varios compartimentos, en 4 compartimentos. El compartimento lateral, donde vamos a ver una estructura, la principal estructura es el tendón extensor común. El compartimento medial, que será el tendón flexor común. Veremos varias estructuras importantes en el compartimento anterior e igual en el posterior. Entonces, comenzando por el compartimento lateral, la primera estructura que vamos a estudiar es el tendón común de los extensores. El tendón común de los extensores se inserta en el epicóndilo y está conformado, es un tendón ancho, grueso, conformado por la unión de varios músculos que tiene es decir, la curiosidad de que son todos músculos extensores. Estos músculos extensores se van a localizar en la porción dorsal del antebrazo y todos estos vientres musculares van a confluir dando lugar a un único tendón que se va a insertar en el epicóndilo. Muchos de estos músculos pues, van a ser el extensor cubital y radial del carpo, el extensor del quinto dedo o el extensor común de los dedos. El tendón extensor común se inserta, como ya hemos dicho, en una superficie ósea que está en la parte lateral del codo, es decir, en el extremo distal del húmero, es el epicóndilo. El epicóndilo tiene, vamos a ver, para explorarlo, vamos a pedirle al paciente primero que realice que apoye el antebrazo sobre una superficie plana y haga una flexión intermedia del codo. Y nos vamos a ir con el transductor a la parte más como son estructuras óseas, podemos
podemos tener la referencia de estas estructuras con el tacto. Entonces, pues, son salientes óseos que se palpan muy bien y por lo tanto pues, podemos usar la palpación para localizarlos rápidamente. Una vez tenemos localizado esta superficie ósea, como podéis ver aquí, el epicóndilo, vamos a ver una estructura que va a tener un patrón fibrilar. Patrón fibrilar es como es el patrón típico de los tendones. Este patrón se caracteriza por por ser una imagen de haces ecogénicos, es decir, de mayor brillo, blancos, sobre un fondo de menor ecogenicidad. Es el aspecto típico, el aspecto fisiológico de prácticamente todos los tendones del cuerpo. Vemos que es un tendón con forma de pico, tiene una inserción ancha que ocupa toda la superficie del epicóndilo y es una estructura que debemos valorar no solamente en el plano longitudinal, como vemos en estas imágenes, sino también en el plano axial. Como referencias, pues podremos ver, aunque no es, podremos ver parcialmente la cabeza la cabeza del radio y el aspecto lateral del extremo distal del húmero, es decir, la articulación radio-humeral. Decir que este tendón tiene una afectación muy prevalente en la población general por sobreuso. Como ya hemos dicho que es el tendón común de los extensores, pues se va a producir esta patología sobre todo cuando existen movimientos repetitivos de flexión o extensión de los dedos. La patología o el engrosamiento de es decir, la afectación de este tendón se va a denominar codo de tenista. ¿De No es que solamente ocurra en estos deportistas, sino que se denomina así porque estos deportistas realizan movimientos de extensión de la muñeca con mucha frecuencia y por lo tanto puede producirse patología muy frecuentemente en estos deportistas. Lo que vamos a ver es qué va a ocurrir siempre que tenemos patología en un tendón, siempre que tenemos inflamación, tendinopatía. Vamos a ver cómo se pierde ese patrón fibrilar, es decir, ves que hay una pérdida de ese patrón de haces ecogénicos en un fondo más hipoecogénico, es decir, aumenta la hipoecogenicidad de la inserción tendinosa y no solamente eso, sino que se produce también un aumento del grosor. Entonces, el aumento del grosor junto con el aumento de la hipoecogenicidad y además otras características como son el aumento del flujo vascular con la herramienta Doppler color, que lo que está indicando es que hay un proceso inflamatorio. Todos esos signos son típicos de la tendinopatía o tendinosis, cuando ya esta tendinopatía es más alargada en el tiempo y por lo tanto ya hay una degeneración mixoide del tendón mucho mayor. La otra estructura que podemos ver en el aspecto lateral del codo y aunque, bueno, se puede ver, pero se puede ver parcialmente y además no es para ver el papel de la ecografía no es ver este tipo de estructuras, porque tenemos en imagen tenemos otras técnicas que son mucho más sensibles para ver estas estructuras que son el complejo ligamentario lateral. Con este acceso, ¿vale? Este acceso que tenemos hacia el compartimento lateral, podemos ver cómo en la profundidad del tendón común extensor vemos parte del ligamento colateral radial propio. Ya os he puesto aquí una imagen anatómica, correspondería con el ligamento, colateral cubital, este fascículo de aquí que se encuentra en la profundidad del codo y que está por debajo del tendón común extensor, ¿vale? Este ligamento, ya os digo, se puede intuir, se puede ver, pero para valorar este tipo de estructuras no solemos utilizar la ecografía, sino que esto ya sería papel más de la resonancia, sobre todo cuando existe una sospecha de afectación a esta estructura. Siguiendo vamos a irnos ahora con el codo, nos vamos a ir al compartimento medial y la primera estructura importante que vamos a tener es el tendón flexor común.
En el compartimento lateral veíamos el tendón extensor común y en el lado medial tendríamos la inserción del flexor común. El flexor común es consecuencia de la unión de varios músculos o de varios vientres musculares que se encargan de la flexión de los dedos. Estos músculos se encuentran localizados en la cara palmar del antebrazo. Recordaos que en el caso de los localizábamos los vientres musculares en el aspecto o en la cara dorsal del antebrazo. Confluían prácticamente la mayoría de ellos en un tendón común extensor que se insertaba en el epicóndilo. En el caso de los flexores, todos estos músculos, o la mayoría de estos músculos flexores de los dedos, van a confluir en un tendón que se va a insertar en una tuberosidad, en un saliente óseo que se encuentra en la cara medial del codo, que va a ser la epitróclea. En el caso, ¿cómo vamos a valorar este tendón en el paciente? Pues igual que podemos localizar mediante la palpación el epicóndilo, vamos a localizar mediante la palpación la epitróclea y vamos a ver un saliente óseo y sobre sobre esta cortical ósea ecogénica vamos a ver otra estructura con patrón fibrilar en forma de pico, mucho menos ancho que el epicóndilo, mucho más fino, que se va a corresponder con el tendón flexor común. Igual que en el otro lado, valoraremos en el plano longitudinal y en el plano axial. Otra estructura visible en el compartimento medial del codo. Se me olvidó decir que, bueno, para valorar este compartimento lo que vamos a hacer es que el paciente se apoye eh, con el brazo sobre la camilla y le vamos a pedir que eche el cuerpo un poquito hacia detrás para que este saliente óseo, la epitróclea, se quede más expuesta y podamos explorarlo con mayor facilidad. Otro de los ligamentos o de los fascículos ligamentosos del complejo ligamentario medial que vamos a poder ver en la ecografía es la banda interior del ligamento colateral medial. ¿Vale? Simplemente que la conozcamos, que está en esa localización, que se puede ver, pero como vuelvo a decir, hay otras técnicas de imagen que son mucho más precisas para valorar patología de estas estructuras que la ecografía. Una vez tenemos los dos lados, nos vamos a ir hacia el compartimento anterior del codo. En el compartimento anterior del codo, lo primero que vamos a ver son los paquetes grasos. Es el paquete graso anterior. El paquete graso anterior se localiza por encima de la tróclea humeral. Veis que la tróclea humeral hace una excavación que luego se continúa con la diáfisis más distal del húmero y vemos que en ese hueco hay una imagen que tiene una ecogenicidad grasa, un predominio hipocogénico con alguna zona punteada de mayor ecogenicidad, que va a corresponder con el paquete graso anterior. También vamos a poder ver en la porción anterior el músculo braquial, lo vamos a ver como un vientre muscular grande y profundo a las cabezas del bíceps braquial, veremos ahora más adelante, y también vamos a poder valorar la parte dorsal de la articulación húmero radial y húmero cubital. Podemos valorar en esta proyección, en el caso de que exista derrame, cuando haya pues puede haber una fractura o se produzca derrame por otra causa, podemos verlo muy bien mediante en esta posición. Si seguimos en el compartimento anterior, la estructura importante que vamos a poder valorar aquí es el bíceps braquial. Vamos en la porción más proximal, antes incluso de llegar al codo, vamos a ver la unión de dos músculos importantes, dos vientres musculares. Uno va a ser el bíceps y más profundo al bíceps, profundo al bíceps, que se encuentra más superficial, el músculo braquial. La localización y la valoración sobre todo del tendón de este músculo,
va a ser bastante complicada y técnicamente pues, va a ser bastante dificultoso. ¿Cómo localizamos el tendón distal del bíceps? Bueno, pues para localizar el tendón distal del bíceps vamos a pedir al paciente que extienda el brazo, que apoye todo el antebrazo sobre la superficie plana y vamos a tener que seguir el trayecto, sobre todo cuando lo valoramos en longitudinal, es difícil valorarlo en axial, sobre todo en la porción de la inserción, y veis cómo colocamos la sonda. Colocamos la sonda con un sentido longitudinal, pero tened en cuenta que el trayecto del tendón no es recto, sino que es un trayecto que se oblicua discretamente hacia la porción externa, ya que la inserción de este tendón se va a dar en la tuberosidad del radio. Entonces, por lo tanto, tenemos que hacer tenemos que colocar la sonda discretamente orientada hacia la parte eh, radial del antebrazo. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver un tendón largo con un patrón fibrilar típico, pero fijaros que es un tendón que se ve muy bien en su porción más superficial o sobre todo en la parte más proximal, pero conforme nos vamos acercando a la huella de la tuberosidad radial, vamos a perder esa nitidez que tiene el tendón, porque se va a hacer mucho más profundo y por lo tanto nos va a costar mucho verlo. Eso no significa que tenga patología, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que sí que es verdad que en muchas ocasiones, eh, sobre todo cuando la patología, el problema se dé a nivel insercional, puede que la ecografía sea una técnica que se quede bastante limitada y haya que completar con otras técnicas como la resonancia. Antes de adquirir este trayecto longitudinal, este trayecto lineal, yo siempre recomiendo que nos vayamos a la parte más proximal, que es la diapositiva anterior, y localicemos esta imagen. Esta imagen que vamos a tener el vientre muscular del braquial y la parte final de las dos cabezas del bíceps braquial. Vemos cómo en la parte final de las dos cabezas ya se empieza a intuir una aponeurosis bastante extensa, que es la aponeurosis del bíceps. Y una vez seguimos esta aponeurosis distalmente, como en todos los músculos, el músculo va a ir perdiendo su porción, la porción del vientre muscular, y se va a ir haciendo cada vez más tendinoso. Una vez ya tenemos el tendón, o tenemos prácticamente todo el tendón, vamos a orientar la sonda con esa orientación lateral para adquirir esta imagen. Otra de los abordajes que se puede hacer para ver muy bien este tendón, sobre todo ver esa parte insercional que en la otra proyección no la veíamos tan bien, es pedirle al paciente que ponga el brazo apoyado, o sea, que ponga el antebrazo, el codo, apoyado sobre una superficie plana, con una orientación más o menos del codo de 90 grados, y vamos a colocar la sonda en longitudinal. O sea, en longitudinal al brazo, o paralela al brazo, ¿veis? Como en la foto. Incluso puede que tengamos que orientar un poquito la sonda con esa posición longitudinal, orientarla un poquito hacia afuera, hacia el lateral. Y lo que vamos a poder obtener es esta imagen, que es el tendón, la inserción distal del tendón de la porción larga del bíceps. Y lo que vamos a ver, sobre todo para ver su parte más distal, insertándose o llegando a la tuberosidad del radio. Aquí lo que vemos en el asterisco es el extremo proximal del radio. Nos va a servir también como referencia una rama de la arteria cubital que pasa por ahí. Y si conseguimos poner o lograr esta orientación, vamos a obtener una imagen muy buena para valorar este tendón en su porción insercional. Una vez hemos visto la parte anterior, vamos a la parte posterior. La parte posterior, lo primero que vamos a tener de profundo a superficial, lo primero va a ser el paquete graso posterior, ¿vale? Paquete graso posterior, que se va a localizar en una concavidad que deja el olecrano. Esa concavidad se va a rellenar con un paquete graso
que también es importante, como hemos visto el paquete anterior, pues también es importante que muchas veces valoremos el paquete posterior porque muchas patologías van a tener traducción o van a producir alteraciones en esa localización. Si seguimos más hacia superficial, lo que vamos a tener es el vientre muscular del tríceps braquial. Recordad que el tríceps braquial es un músculo que tiene, su nombre indica, 3 vientres musculares y conforme nos vamos acercando hacia su inserción distal en el olecranon, vamos a tener, pues, estos vientres musculares se van a ir uniendo, dando lugar a un potente tendón que se va a insertar en la porción más distal del olecranon. Para esto pediremos al paciente que apoye la palma de la mano y haga una flexión del codo, dando lugar a esta posición con la que podemos explorar muy bien no solamente la inserción del tendón del tríceps braquial, sino también el paquete graso posterior. Fijaos cómo este patrón fibrilar, típico, sobre todo más evidente en la unión miotendinosa, es decir, en la unión donde el vientre muscular ya se une con el tendón, y es muy característico pues, de estas estructuras. Es como una imagen donde vemos más definida lo que es la inserción, la huella de la inserción del tríceps braquial. Es un tendón ancho. También es importante decir que al ser un tendón ancho es importante valorarlo no solamente en el plano longitudinal, sino también en el plano axial. En el compartimento posterior también vamos a ver otras estructuras. Una de ellas, las más importantes, son los nervios, ¿vale? Nervios, sobre todo nervios periféricos, los troncos principales. Vamos a poder visualizar 3 nervios: el nervio mediano, el nervio radial y el nervio cubital. Antes de empezar, decir que bueno, pues el aspecto típico del nervio periférico en ecografía se denomina patrón fascicular, ¿de acuerdo? Y se debe a la presencia de los múltiples fascículos hipoecoicos rodeados por el epineuro, que tiene un aspecto más ecogénico, es decir, estaría formado por esas zonas hipoecogénicas que se corresponden con los fascículos nerviosos y alrededor de los mismos otros haces ecogénicos que sería el epineuro que rodea todos estos fascículos nerviosos. En el plano transversal tendría este aspecto. Ahora, este es un nervio mediano con un corte, en un corte axial, y en el plano longitudinal nos daría esta imagen en la que vemos zonas hipoecogénicas intercaladas con líneas más ecogénicas que dan el aspecto típico del nervio. Es un aspecto bastante parecido al de los tendones, pero cambia sutilmente. En el codo, sobre todo, voy a centrarme en el canal cubital. El canal cubital, para valorarlo, vamos a colocar al paciente como antes, es decir, con el codo apoyado, mostrándonos a nosotros la cara externa del codo y haciéndole que gire un poco, que caiga un poco el cuerpo sobre el asiento sobre donde se encuentre recostado el paciente. Y lo que y aquí es importante que utilicemos las referencias anatómicas, ¿vale? O sea, recordad que lo bueno del codo es que tenemos referencias salientes óseos, tuberosidades óseas, que nos van a servir como referencia a la hora de localizar estas estructuras. Para localizar el canal cubital, vamos a palpar, primero, estamos en el compartimento medial, la epitróclea y el otro saliente óseo, el olecranon. Y si palpamos la epitróclea y el olecranon, vamos a tener esos dos salientes óseos, van a definir el túnel cubital, espacio que está en el que se encuentra el nervio cubital. Entonces, vamos a ver, si fijáis si colocamos la sonda en un extremo en cada tuberosidad ósea, en cada saliente óseo, vamos a obtener esta imagen cóncava, ¿de acuerdo? Es el túnel o canal cubital. El canal cubital tiene un recubrimiento o está rodeado por grasa en su interior, y dentro de ese canal vamos a tener una estructura nerviosa redonda. Ese patrón fascicular típico va a ser el nervio cubital.
Siguiendo con, una vez ya hemos visto todas las partes del codo, y vamos a seguir con la parte de la muñeca. En la muñeca vamos a dividirlos en dos compartimentos, dos partes. Una región, una cara dorsal, donde vamos a tener los tendones extensores. Veremos otras estructuras, existen otras estructuras, pero que normalmente no las vamos a ver. Una de ellas es el complejo del fibrocartílago triangular en el aspecto cubital de la muñeca. Vuelvo a repetir, esta es una estructura que aunque está ahí, que aunque existe, es muy difícil de valorar por medio de la ecografía. Y al ser un fibrocartílago siempre, como los meniscos, los labrum, siempre son más campo de la resonancia que de la ecografía. Y también veremos alguna rama nerviosa importante que pasa por esta cara extensora. La región palmar, sin embargo, vamos a tener los tendones flexores, vamos a encontrar una estructura muy importante que es la del túnel del carpo, por donde pasan no solamente pasan la mayoría de los tendones flexores de los dedos, sino además el nervio mediano, y otro canal vasculonervioso, más pequeño, pero también muy importante, que es el canal de Bouillon, que va a contener el paquete vasculonervioso cubital. También podremos valorar articulaciones, la radiocubital distal y la radiocarpiana, pero bueno, ya pues, decir que el resto de articulaciones, el papel de la ecografía también queda un poco relegado, ya que no es como ya hemos dicho, las sondas que utilizamos no sirven para explorar estructuras a gran profundidad. Entonces, empezando por la región dorsal de la muñeca, vamos a empezar por los compartimentos, vamos a tener los compartimentos extensores, los tendones extensores. Es importante que los conozcamos, ¿de acuerdo? En el sistema musculoesquelético, aparte de haber una gran variedad de patologías, lo más complicado, yo creo, al principio, sobre todo cuando se está empezando, se está aprendiendo, es la anatomía, porque la anatomía pues, es muy compleja, hay una gran cantidad de tendones, una gran cantidad de nervios, una gran cantidad de músculos, entonces es importante que la dominemos, por lo menos dominarla, para saber en principio qué patología tenemos que buscar. En cuanto a los compartimentos extensores, vamos a tomar a la hora de explorarlos como referencia una pequeña tuberosidad ósea en la cara dorsal del extremo distal del radio, la tuberosidad ósea que se denomina el tubérculo de Lister. El tubérculo de Lister también es palpable, es menos evidente que el epicóndilo o la epitroclea, pero con el tiempo se puede aprender a distinguir palpándolo. Una vez lo tenemos localizado, vamos a colocar la sonda en un eje axial a la muñeca y vamos a ver esta imagen. Teniendo el tubérculo de Lister, que es la referencia anatómica en el aspecto o en la parte extensora de la muñeca, en el aspecto dorsal, podemos, para saber cuál es cada uno de los tendones extensores, lo primero que vamos a reconocer es un tendón que se encuentra pegado al tubérculo de Lister. Este va a ser el tendón del tercer compartimento o tendón extensor largo del pulgar. Y estas dos estructuras son las que van a servir como referencia. Una vez tengamos localizado este tendón, tenemos que saber que si colocamos la sonda y nos desplazamos hacia radial, vamos a tener otro compartimento extensor que va a ser el segundo compartimento extensor. ¿De acuerdo? Que está conformado por el extensor radial corto del carpo y el extensor radial largo del carpo, es decir, dos extensores radiales del carpo. Si continuamos más hacia radial, ya más lateralizados, vamos a tener el primer compartimento con el extensor corto del pulgar y el abductor largo del pulgar. Una vez tenemos visto el segundo y el primer compartimento, que veremos en las siguientes diapositivas, volvemos al tubérculo de Lister. Nos volvemos a colocar en la referencia, ¿vale? Yo siempre digo a los residentes y con los que están aprendiendo ecografía, que consideren que esta estructura, el tubérculo de Lister, es como una montañita y al lado de la montañita, en el valle, se encuentra el tendón extensor largo del pulgar. ¿De acuerdo? Entonces, una vez localizamos la montañita,
podemos localizar esta estructura y a partir de ahí ya tenemos la referencia para continuar. Si continuamos hacia el aspecto cubital de la muñeca, o sea, hacia el radial, donde tenemos el segundo y el primero, hacia el aspecto cubital, nos vamos a encontrar un compartimento extensor muy grande, con una gran cantidad de tendones en su interior. Este es el cuarto compartimento o donde van a estar los tendones extensores de los dedos, ¿vale? Es decir, tenemos tendones extensores del primer dedo y del quinto dedo, que lo veremos luego, por un lado. Y el resto de extensores de los dedos van a estar todos localizados en un compartimento, en el cuarto. Por eso este compartimento es tan grande. Si seguimos hacia, recordad que estábamos en el tubérculo de Lister y vamos hacia radial, llegamos al segundo compartimento. Si seguimos en dirección radial, nos vamos a localizar ya muy lateralizados y vamos a ver el primer compartimento extensor. Primer compartimento extensor, muy importante por la patología tan prevalente que produce, que es la tenosinovitis de Decker-Venn. ¿De acuerdo? Sí que se va a caracterizar este compartimento extensor porque presenta un retináculo, ¿vale? Veis los dos tendones con patrón fibrilar en su interior y están rodeados, sobre todo a nivel de la muñeca, por un retináculo, una vaina de tejido conectivo que los sujeta. Y esta va a ser la responsable de la tenosinovitis de Decker-Venn. La tenosinovitis de Decker-Venn es una tenosinovitis estenosante. Está producido por la estenosis que produce esta vaina sinovial extensora y esta vaina con el movimientos de flexo-extensión repetitivos se va a engrosar y por lo tanto va a producir un compromiso de estos dos extensores, de estos dos tendones extensores que a su vez pues van a inflamarse y van a producir dolor. El otro compartimento que produce tenosinovitis estenosante en la parte extensora de la muñeca va a ser el sexto. O sea que acordaros siempre, ¿por qué el sexto? Ahora lo veremos, porque el sexto, ¿vale? El tendón extensor cubital del carpo tiene otra vaina extensora que le sujeta. Por lo tanto, siempre la tenosinovitis estenosante, el compartimento extensor de la muñeca se va a dar en un extremo y en el otro. Es decir, en el primer compartimento, en el extremo radial, y en el sexto compartimento, en el extremo cubital. Eso para que lo tengáis en cuenta. Siendo mucho más prevalente, mucho más frecuente la del primer compartimento. Pero la del sexto compartimento también tampoco es rara. Puede verse en gran proporción. Si seguimos otra vez, volvemos a la parte del tubérculo de Lister y seguimos con la parte, nos movemos ahora hacia la parte cubital. En la parte cubital, una vez dejamos el compartimento, el cuarto compartimento donde se encuentra el extensor común de los dedos, vamos a tener un compartimento que está conformado también por un solo tendón. Es el quinto compartimento y para hacer la regla mnemotécnica, pues el quinto corresponde con el meñique, con el quinto dedo, ¿de acuerdo? Ya hemos dicho la parte extensora. Todos los dedos comparten el mismo compartimento, excepto el meñique y el pulgar, que tiene sus propios tendones. Y por último, una vez ya tenemos el quinto, si seguimos hacia el aspecto cubital, ya más lateralizados, y en una pequeña depresión de la cara dorsal del extremo distal del cúbito, vamos a tener el sexto compartimento extensor o extensor cubital del carpo, que también va a tener, como ya hemos dicho, un retináculo por encima que le sujeta, que por tanto va a dar lugar o va a predisponer esa tenosinovitis estenosal. Otras estructuras que son importantes en la cara o que debemos conocer, otra peculiaridad que debemos conocer es que en su trayecto, los tendones del primer compartimento, es decir, los del primer compartimento y el tercer compartimento, van a cruzarse para ir hacia el pulgar. Tened en cuenta que estos son los extensores del pulgar y por lo tanto que van a extender el primer dedo
y por lo tanto tienen que girar y cambiar su orientación para dirigirse hasta él, ¿vale? Estas zonas de cruce de los tendones del primer compartimento sobre los del segundo y del tercer compartimento sobre el segundo se van a denominar intersección, ¿vale? Intersección al final es un cruce. Vamos a tener en la muñeca una intersección proximal y una intersección distal. La intersección proximal se encuentra más proximal a la muñeca y en ella se produce el cruce de los tendones del primero sobre los tendones del segundo compartimento. Como regla mnemotécnica, siempre los tendones del segundo compartimento son cruzados por otros tendones, por tendones de otro compartimento. Es decir, siempre los del segundo compartimento están quietos y sobre ellos pasa otro compartimento. Aquí os pongo una imagen de la intersección distal, donde vemos cómo tenemos en el círculo rojo están englobados los dos tendones del segundo compartimento y vemos como en el círculo azul hay un pequeño haz tendinoso que se aplana porque está cruzando por encima del segundo compartimento, que es el tendón extensor largo del primer dedo. Además, aquí os he puesto unos GIF en el que podéis ver, por un lado, en tiempo real, cómo hay un cruce del tercer compartimento sobre el segundo compartimento, es decir, la intersección distal. Fijaros a ver si sale. Aquí tendríamos como referencia el tubérculo de Lister en esta imagen. Veis que está tubérculo de Lister, ese es el tendón del tercer compartimento, y veis cómo lo cruza a los dos tendones del segundo compartimento para dirigirse ya hacia el pulgar. Y en el segundo ejemplo, lo que tendríamos es el cruce de la intersección, cruce o intersección proximal, en el que vemos los dos tendones del segundo compartimento y cómo los tendones del primero, que están en una localización mucho más proximal, por eso vemos parte del vientre muscular de uno de ellos, cruzan por encima de los del segundo. También en este aspecto radial de la cara extensora vamos a encontrar una estructura nerviosa muy importante por su localización, que es la rama sensitiva del nervio radial. El nervio radial tiene una rama profunda y una rama sensitiva. La rama sensitiva, una vez hace su división en el antebrazo, el nervio radial, la rama sensitiva tiene un trayecto, se va dirigiendo hacia el superficial y se coloca en la porción, en el aspecto radial de la muñeca. Es importante porque veis que está adyacente a una estructura vascular que es la vena cefálica, ¿de acuerdo? Esta vena es importante porque se utiliza, perdón, la vena basílica, me he confundido. Es una vena que se utiliza muy frecuentemente para realizar accesos venosos. Entonces, sí que a pacientes que se les pone una vía periférica, al pinchar puede, si no se pincha adecuadamente, esta ramita y por lo tanto producir afectación de la misma. Por eso es importante muchas veces valorarla, sobre todo cuando hay una clínica compatible con neuropatía de esta rama. Vemos aquí cómo se encuentra parte del vientre muscular del primer compartimento extensor porque se localiza en esa localización. Es importante que no, una vez para valorar esta estructura, al ser una vena, ¿vale?, que nos va a servir de referencia para saber dónde está la rama nerviosa, no comprimamos muy fuerte la sonda, porque si las venas son compresibles, entonces si hacéis mucha fuerza la vais a comprimir y por lo tanto no la vais a ver. Pasando a la región palmar o la región de los tendones flexores, esta va a ser mucho más fácil, mucho más, menos difícil anatómicamente. Vamos a encontrar una serie de tendones, como teníamos en la parte extensora, en la parte flexora, vamos a tener en cada extremo un tendón que nos va a permitir flexionar el carpo. Vamos a tener un tendón flexor radial y cubital en cada extremo. En la parte radial tendremos el flexor radial y en la parte cubital el flexor cubital. Luego tendremos un gran compartimento flexor donde se encontrarán todos los tendones flexores de los dedos y del primer dedo. Tendremos otra estructura nerviosa superficial que formará parte de esta estructura por la que discurren todos los tendones flexores de los dedos
que es el túnel del carpo, que es el nervio mediano, y el canal de Guyon, un túnel fibroóseo adyacente al aspecto cubital, donde tendremos un paquete vasculonervioso conformado por el nervio cubital y la vena y la arteria cubital. Para la localización de la sonda, para valorar estas estructuras, no es difícil. Haremos un abordaje axial, donde veremos muy bien todas estas estructuras. También podemos valorarlo en el eje longitudinal, aunque en la muñeca solemos verlo mejor en el plano axial, porque son tendones que tienen un trayecto muy lineal. Hemos hablado de una serie de tendones, que son los tendones flexores comunes, y del flexor radial. El flexor radial podéis verlo aquí, que se localiza en el aspecto radial. Si antes de llegar al túnel del carpo, un poquito más proximal, vamos a poder ver en profundidad entre el radio y el cúbito, tenemos un vientre muscular ancho que va a corresponder con el músculo pronador cuadrado. Y en la porción más superficial vamos a tener otro tendón muy finito, que es el tendón palmar largo. El tendón palmar largo, si lo intentáis palparlo, si pensáis la muñeca, vais a ver que en la parte radial tenéis un tendón más duro, más ancho, que se va a corresponder con el flexor cubital, flexor radial del carpo, y al lado del mismo hay uno un poquito más finito, pero que también se puede palpar. Ese va a ser el tendón palmar largo. El tendón palmar largo, lo que pasa es que es un tendón bastante inconstante, es decir, hay mucha gente, muchos de vosotros, si lo intentáis palpar, no lo vais a tener, y es un tendón que tiene muy poca importancia funcional en la muñeca. Es decir, de hecho, en muchas cirugías, como en cirugías de liberación del túnel del carpo, los cirujanos lo seccionan y no se repara. Es un tendón muy finito que se origina en el antebrazo y que va a continuarse distalmente y se va a fusionar con las fibras de la fascia palmar. Entonces, por lo tanto, ya os digo, ese tendón, además de que hay gente que no lo tiene, si durante una cirugía de muñeca se secciona, luego no se repara porque tiene prácticamente una importancia nula. Aquí os pongo una imagen en la que podemos ver en el plano axial mucho más detallada el recorrido del nervio, o sea, del tendón flexor cubital del carpo, del aspecto cubital. El tendón flexor cubital del carpo, ¿de acuerdo? Tiene la característica de que no tiene vaina sinovial. Todos estos tendones del carpo tienen una vaina sinovial, excepto el tendón flexor cubital del carpo. Esto es importante porque al no tener vaina sinovial, pues no va a afectarse de una tipo de patología musculoesquelética que es la tenosinovitis. Además, podemos seguirlo en su plano longitudinal y vemos cómo se va a insertar en el pisiforme. El que no lo he dicho, el flexor radial del carpo va a tener un recorrido, va a continuar, no se va a quedar en la muñeca y va a ir hacia la primera fila de huesos del carpo. Es un tendón que sí que tiene vaina sinovial y va a dar, tiene una inserción, luego una inserción distal en abanico, es decir, va a tener varias inserciones, va a tener una inserción, va a dar inserciones en el trapecio, en el hueso trapecio, en el túnel y se va a continuar incluso va a tener inserciones en el hueso de la segunda fila. Seguimos con con el aspecto cubital. En el aspecto cubital, otro de las estructuras importantes o de las canales, el canal fibróseo que vamos a ver es el canal de Guyon. El canal de Guyon se encuentra, tiene una localización radial al el pisiforme. Vemos el pisiforme que va a hacer esa imagen de montañita y debajo o adyacente a la montañita vamos a tener este túnel fibróseo que está formado por dos estructuras circulares, una con un patrón fascicular, es el nervio cubital, y otra que nos va a servir de referencia, que es una estructura vascular que si intentamos comprimirla, no solamente no se va a comprimir, sino que es pulsátil, que es la arteria cubital, ¿de acuerdo? Y esa es la que nos va a servir de referencia para valorar el canal de Guyon. Igual, el abordaje, podemos hacer un abordaje axial y si queremos valorar el nervio cubital, el eje longitudinal,
cambiamos de orientación de la sonda y podremos ver perfectamente ese nervio hasta, hasta que se introduce y da lugar a las ramas en el interior de la mano. Entonces, bueno, esto sería ya todo por hoy. Yo creo que hemos dado un buen repaso a la anatomía y, bueno, aparte de, espero que os haya gustado, os haya parecido interesante y, bueno, pues si tenéis alguna pregunta podéis comentarme lo que queráis sin ningún problema. Si hay alguna pregunta. Muy bien, pues nada, pues lo dejamos aquí.